Ahí va. Que entonces somos procesadores o procesadoras ambientales y temporales. ¿Qué significa eso? Significa que cuando empezamos a estudiar la bioenergética, vamos a tomar como momento de comienzo del viaje el momento del abrazo genital de nuestros padres, porque ese es el momento en donde la primera donación de nuestra energía se depositó en este embrión que va a tener una característica arquitectónica, hablando acá de la compañera Vicky, que es arquitecta. Bueno, la arquitectura de toda la vida intrauterina es extraordinaria, y pensar ese campo de la embriogénesis que va formándonos de afuera hacia adentro, en esta capa que será la que va a llevarnos a la corriente de vida que es el pensar, a la corriente de vida que es el hacer y a la corriente de vida que es el sentir. Y esas tres corrientes nacieron ya en el útero materno. ¿Mm? El tema es que en la medida en que vamos transitando ya desde el comienzo, eh, podemos decir que las y los humanos nos formamos en el contacto. Ese contacto que parte de una raíz biológica va a tener unas aguas divisorias cuando pasamos de la vida intrauterina a la vida extrauterina, que será la palabra que divide algo muy contundente, que es la frustración o la satisfacción. ¿Mm? Es decir, que en tanto aquello que nos envuelve se componga como un espacio que nos nutre de amor, que nos nutre de calor y que nos nutre de el alimento que necesitamos, esta conexión va a dar lugar a una vida potente en principio. Cuando nos encontramos con una circunstancia en la cual ya en la vida intrauterina hubo algunas situaciones que a veces no son las esperadas o soñadas, que es decir, ese embarazo fue soñado o deseado. Y ahí ya empieza a haber una composición compleja. Y cuando salimos a la vida extrauterina, todo el comienzo de la etapa del amor, que estas etapas del amor podemos describirlas con palabras muy simples como criar, cuidar, compartir, cooperar, no suceden muchas veces de un modo adecuado. Y esas etapas que configuran la experiencia tan trascendente en el ser que vamos a formar, que son las etapas del amor, cuando suceden de una manera insatisfactoria, frustrante, hiriente, o a veces sobreprotectora, o a veces ausente, necesita, porque la vida puede más siempre, que para sobrevivir aquello que no sucedió adecuadamente, construyamos algunas defensas. Esas defensas son las que vamos a estudiar bioenergéticamente. Las primeras defensas que nosotros aprendemos a conocer son las defensas en las cuales tanto el estrés como lo traumático separan la colaboración de estas tres camadas que serán el adentro, el afuera y el afuera del afuera, que podemos nombrar como de estas funciones de las corrientes vivientes, que son las funciones de sentir, hacer y pensar. En esa ruptura, nosotros comprendemos bioenergéticamente que cada vez que una parte intenta dominar a otra, hay algo que está sucediendo inadecuadamente. Ya se produce un estado de desequilibrio, ¿eh? Porque entonces ya vamos a ver seres que van a tener más dominante el área del hacer que el área del sentir, o el área del pensar que el área del hacer. Y lo más interesante, pensando en términos
terapéuticos o bioenergéticos, es darnos cuenta de que el gran proyecto terapéutico será integrar lo que se separó, lo que se dividió, aún cuando podemos pensar que no somos una unidad indivisible e indisoluble, sino podemos decir que somos una multiplicidad. Pero aquí estamos hablando de otro aspecto, que es el aspecto de una corriente que domine para no dejar que las otras nos habiten también. Entonces, en ese proyecto formativo, lo primero que vamos a trabajar son aquellas herramientas que nos van a permitir intervenir en ese desequilibrio. Un desequilibrio que va a tener consecuencias que nosotros aprendemos a partir de preguntarnos qué relación existe entre la irrupción de la tensión con la forma estereotipada que vamos a asumir, que la llamamos carácter. ¿Mm? ¿Por qué? Porque para sobrevivir a esos insultos, insultos que pueden tener que ver con el desamor o insultos que pueden tener que ver con una época cruel en la cual la familia en la que nos criamos repentinamente pasa de estar en una situación de poder proveernos de lo que necesitamos a caer en una pobreza absoluta, por ejemplo, o de una situación en la cual durante el periodo de la gestación irrumpe una pérdida muy dolorosa e inesperada y estos papás gestantes van a estar inevitablemente e involuntariamente afectando a ese ser que allí se está creando y criando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tratamos? Tratamos con una palabra que es muy compleja, que es, ¿qué es la defensa? ¿Eh? ¿Qué hacemos las y los humanos para sobrevivir? ¿Y por qué es una palabra compleja? Porque el programa de la vida no es un programa que está preparado para el dolor, es un programa que está preparado para el placer. Y en este programa preparado para el placer, hacemos lo indecible para no experimentar dolor. Lo indecible se inscribe en el cuerpo. ¿Y cómo se inscribe en el cuerpo? En varios campos, en todo lo que somos. No se podría inscribir en el cuerpo y no inscribirse en nuestro psiquismo. No se podría inscribir en la tensión de nuestros hombros sin inscribirse en el modo en el que respiramos. Entonces, sucesivamente y en el viaje de la vida, en esta experiencia de procesar el tiempo que nos toca vivir, el ámbito que nos envuelve, el aire que respiramos, los vínculos que nos van formando, para sobrevivir creamos defensa. Esas defensas no suceden porque tuvimos un insulto, o porque tuvimos un desamor, o porque tuvimos un reto o un castigo, sino porque, digamos que en el ámbito en el que nos estamos creando o criando, se van sucediendo reiteradamente modos que no respetan aquello que traemos como potencia del ser o viva, y entonces hay algo muy interesante, que es que como no podemos vivir sin amor, y dependemos del amor para vivir, muchas veces lo que hacemos es adecuarnos para no perder el amor de estos seres que nos están criando, que se tornaron nuestro nido. Esas defensas se inscriben en nuestra musculatura. El problema es que
se inscriben en la musculatura cuando nos afrontamos a aquello que nos duele y porque eso que nos duele nos produce mucha ansiedad y para defendernos de la ansiedad construimos una barrera, pero en el momento en que el problema desaparece, la defensa subsiste. Y a la manera de nuestras capas arqueológicas se van fijando y van conformando una suerte de modo de ser que se torna una máscara. No es una máscara que está solo en el rostro, ¿eh? Pero esa máscara, ¿qué enmascara? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que no muestra? Les pregunto a ustedes, a ver si les pueden contar. Pamela, ¿se te ocurre? Maite, Vicky. Bueno, siento que tiene que ver mucho con nuestra sombra, ¿no? Con aquello que está ahí, pero la máscara lo tapa y es el dolor, es el rechazo, muchas veces, y que han quedado como traumas en nuestro cuerpo y desde ahí yo siento que viene mucho de esa superprotección que nos hemos puesto. Sobre protección o de esa envoltura. Sí. ¿Y las demás o los demás qué opinan? Yo creo que tiene que ver con nuestro deseo real de ser amados y de amar, como que esconde eso. Ujú. Sí, hay muchos deseos, el deseo de amar, la confrontación con la herida, el dolor, que como hay un principio que es un principio que dice que la vida siempre procura proseguir. Entonces, para proseguir, nosotros construimos esa protección y el problema es que después esa protección parece que es lo que somos, como si fuera una segunda naturaleza. Claro, ustedes que ya tienen experiencia de trabajar con personas, saben que si eso fue necesario para sobrevivir, uno no puede flexibilizar o desmontar esas defensas sin riesgos. Quiere decir que cuando ustedes se forman para trabajar con personas, lo primero que tenemos que hacer es entender de que esa defensa la tenemos que mirar casi con orgullo por decir, qué hermoso trabajo que hiciste para poder sobrevivir. Ahora, eso que hiciste para sobrevivir hoy ya no te sirve. Ahora, y esta sería como de alguna manera una diferencia entre el psicoanálisis y lo que propone la bioenergética, porque Freud decía, tenemos que recordar para no repetir. Claro, hay que dejar que algo de cómo se originó esa herida llegue a la superficie, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque está instalado el patrón de la repetición y del hábito. Entonces, el trabajo que necesitamos llevar adelante para desmontar ese hábito es muy delicado porque nos identificamos con que ese es el lugar del éxito, cuando en realidad ha sido el lugar de la solución. Entonces, habrá que plantear el problema de otra forma. La bioenergética lo plantea dándole la palabra al cuerpo. ¿Y cómo le da la palabra al cuerpo? Interviniendo sobre la camada que es la que más accesible es para poder alcanzar eso que expresa el conflicto. Y esa camada es la camada muscular. Esa camada muscular es la que nos va a permitir, haciendo algunos trabajos adecuados, poder flexibilizar
el patrón en el que se fijó, y entonces si nosotros intervenimos bioenergéticamente, lo vamos a hacer a través de 3 caminos, que serán el movimiento excelente para nosotros. ¿Eh? Ahora, no es cualquier movimiento, porque muchas veces para poder flexibilizar una tensión que se fijó y se cronificó, tenemos que llevar un procedimiento muy duro que es exacerbar esa tensión, hacerla todavía mucho más intensa, mucho más grande. Entonces llevamos a un paroxismo a veces esa tensión, porque a veces, de acuerdo al carácter que formamos, es la única manera de derribar la barrera. ¿Eh? ¿Cuál es la barrera? Entender para qué formamos ese hábito. Dijimos antes que formamos ese hábito para evitar el dolor. ¿Eh? Entonces nos encontramos con un problema más, además de lo que ya teníamos, que es que para poder abrir ese proceso tenemos que aprender, cuando trabajamos con personas, a crear condiciones para poder sostener la zozobra. ¿Mm? Miren qué cosa impresionante. Una de las cosas que más nos han enseñado es a que no se nos note el miedo. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Lo imposible para que el miedo no se nos note. Y resulta que es una de las manifestaciones que nos permite estar en contacto con nuestro cuerpo y con una sabiduría que nos va a decir si hay algo que para nosotros es peligroso o no lo es. ¿Mm? Entonces, la emoción del miedo, que es una emoción muy contundente, ¿eh? En realidad, a lo largo de los últimos siglos, tristemente, en vez de ser esa señal que nos permite registrar ese alerta, que nos ayuda a sentir que algo está pasando, se ha tornado miedo a sentir la vida. Entonces, tenemos más de un problema que resolver. Tenemos que resolver la posibilidad de acompañar a personas que están sintiendo dolor, tristeza, malestar, angustia, etcétera, etcétera, a que puedan amigarse, ¿eh? Con no lo que les gustaría ser, sino con lo que son. Primer gran problema. El segundo es, ¿qué quiere decir conócete a ti mismo? Fundamentalmente quiere decir aprender a cuidarte. ¿Eh? Y cuando decimos conócete a ti mismo, no se trata de ir a una esencia profunda que no sabemos dónde está, sino que el principio de los principios, que es conócete a ti mismo, lo que está diciendo es aprender a cuidarte. ¿Eh? Ahora, tenemos otro problema dentro de todo lo que estamos enunciando, que es decir, aprendimos la palabra cuidado como cuidado, ¿eh? Y no como una invitación que proviene de algo que estamos empezando a abrir hoy, que es una invitación a sentir y a no rechazar lo que sentimos, a no evitar lo que sentimos, a respetar lo que sentimos, a ir más profundo en lo que sentimos, a no tener miedo a la vida. Qué difícil es pensar, ¿no? Que el proyecto en el que estamos es un proyecto de haber nacido, ser niños, hacernos adultos, envejecer, morir. ¿No? Ahora, resulta que en ese viaje, bastante cortito, tenemos la posibilidad de evitar enterarnos de algo que es
¿estás pudiendo encontrarte con toda la potencia de lo que podés ser? ¿O estás siguiendo algunas fuerzas que te llevan a un lugar de la búsqueda de la seguridad, la búsqueda de la estabilidad, la búsqueda de lo equilibrado? Bueno, cuando estudiamos bioenergética, lo primero que sabemos o con lo que nos vamos a encontrar es que si vamos a tratar el tema de la vida es desbordante. Y ahí ya tenemos un problema. ¿Cómo hacemos entre la fuerza desbordante de la vida y todo lo que se nos ha impuesto de lo que tenemos que contener, lo que tenemos que controlar, lo que no nos tiene que pasar, lo que no nos tiene que doler? ¿Mm? Bueno, encontrar y perder. Para poder llegar a un lugar hay que andar bastante, bastante, bastante. No se llega demasiado pronto ni rápido. Entonces, el proceso de formarnos para trabajar con otras y otros es un proceso que en la escuela que he creado tiene dos etapas. Una que es una etapa donde para poder entender de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo, de qué se trata la atención, qué son las estructuras del carácter, no podemos comprender eso si no nos implicamos nosotras y nosotros mismos. O sea, necesitamos pasar también por la experiencia de entender la tensión de nuestro cuerpo, comprender dónde bloqueamos y cómo la respiración, comprender la distancia, digamos, entre el goce y el placer, descubrir de qué se trata un vínculo, enterarnos de que los sentidos están bastante cronificados, igual que los músculos. Ahora, todo eso que nombramos es una hermosa aventura porque nos invita a un viaje de transformación. ¿Eh? Y ese viaje de transformación no va a ser sin dolor, no va a ser sin pérdidas, no va a ser sin transformación, pero puede ser una extraordinaria experiencia que nos permita salir del lugar del hábito y de la repetición para descubrir lo que ni siquiera sabemos que somos. Y eso que somos es una fuente hermosísima que cuando empieza a flexibilizarse y a liberarse, recupera una variedad extraordinaria de sensaciones que estaban dormidas, impedidas, agotadas. Bueno, esto es parte entonces de contarles de qué se trata pensar la bioenergética, que es pensar algo muy complejo porque tiene que ver con nuestra mirada, que es que no podemos inferir que nada de lo que nos pasa es ajeno a las ecologías que nos envuelven. Esas ecologías son ecologías vinculares. Y entonces trabajaremos tres vínculos de un modo muy importante, que son el vínculo con nosotras y nosotros mismos, el vínculo con las y los otros y el vínculo con el ambiente en el que nos encontramos. Ese ambiente es un ambiente de lo social, ese ambiente es un ambiente de la naturaleza y esa perspectiva de que somos seres en estado vincular nos trae una cuestión bastante delicada que a mí me llama la atención en general cuando alguien dice, uy, me quiero ir a la naturaleza, y en realidad perdemos de vista que somos naturaleza. Cuando trabajamos bioenergéticamente adquirimos esa noción y es muy bello porque la naturaleza nunca nos va a mostrar un árbol recto. Entonces, cuando nos dijeron parate derecha o parate derecho, nos vamos a dar cuenta de que si somos naturaleza, no tendremos la rectitud de una regla. ¿Eh? O la naturaleza nos va a contar que hace frío y calor, que hay ciclos, estaciones, tiempos del día, pulsos.
furias, descontroles, pedos, eructos, en fin, ser naturaleza es poder encontrarnos con eso que conocemos de nosotras y nosotros, pero eso que está tan poco bien visto socialmente, ¿no? Que es decir, bueno, un cuerpo hace ruidos, un cuerpo transpira, un cuerpo desea, un cuerpo se excita, un cuerpo se transforma. Cada vez que va a comenzar un proceso, un grupo, es una hermosa aventura porque cada uno y cada uno de ustedes viene de países distintos, de historias diferentes, de historias de vida distintas, pero que tenemos en común ese deseo que es preguntarnos cómo algo puede cambiar. ¿Es posible cambiar sin miedo? Mm. Imaginen el proceso de la oruga a la mariposa, ¿no? Qué extraordinaria la metamorfosis. Cuando vivimos en una sociedad muy globalizada, donde lo que triunfa es lo igual, cuando vamos percibiendo que estamos cambiando porque algo que nos hacía sufrir ya no queremos habitarlo más y la gente que está a nuestro alrededor se empieza a inquietar porque ya no nos puede usar como antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambiar tiene consecuencias extraordinarias. Lo que pasa es que hay que crear un piso importante que no tiene que ver con la seguridad, como nos han contado, sino que tiene que ver con abrirnos a la vulnerabilidad, que no es otra cosa que un corazón latiendo. Imaginen que cómo puede latir un corazón si está duro. Entonces, esta ritmicidad, estas variaciones, son la más hermosa aventura. Y no es que vamos a descubrir porque la bioenergética nos va a poner algo que no teníamos, no. Nos va a permitir encontrarnos con ese desconocido, ¿eh? que nos habita y que puede ser mucho más múltiple de la versión que tenía de mí. Entonces, comenzar un proceso bioenergético es atrevernos al viaje de sentir la vida en la vida. ¿Qué más precioso puede pasarnos, no? Bueno, algo de esto queríamos contarles. Sería rico que hicieran preguntas, las que quieran, si hay algo que no entendieron, si hay algo que quieren que profundicemos. Sí, quisiera preguntar, ¿esto es abierto para todas personas? Sí, está abierto para toda persona que se implique verdaderamente en un proceso de aprendizaje. Ok. ¿Mm? Y no Eh, me quedó claro cuánto dura y cómo bueno, es. te cuento la modalidad. Primero contarles un poquito el programa, ¿sí? Nosotros trabajamos con 5 o 6 autores, no trabajamos solamente con Alexander Lowen, sino que trabajamos con Boadella, trabajamos con Wilhelm Reich, trabajamos con Lowen, trabajamos con Stanley Keleman y trabajamos también desde la perspectiva, digamos, de poder entender más lo relacional con algunos aspectos de la Pierre Couturier y de Winnicott. Eh, a lo largo de la formación, toda la bibliografía ustedes la reciben de manera digitalizada, no la tienen que comprar. La formación es una formación que les entrega a ustedes los materiales de lectura previamente. Cuando ustedes llegan a la clase se trabaja
vivencialmente sobre los temas que vamos a aprender y después hay una exposición conceptual para conectar cómo se llevan adelante los procedimientos y las herramientas con lo que ustedes han vivenciado sobre las mismas. Además, tenemos clases de anatomía funcional, de elementos de psicoanálisis y de ecopoéticas, que es una mirada contemporánea sobre las ecologías ambientales de las que hablábamos. El modo de la formación es básicamente online en los encuentros, pero estamos viendo, de acuerdo a los lugares en donde se va a desarrollar este año, tener presencia localizada para compartir lo online con lo presencial. ¿De qué manera sucede la formación? Nos vemos 2 veces en el mes con clases de bioenergética y 2 veces en el mes, una con clase de anatomía y otra con la clase de o elementos de psicoanálisis o ecopoéticas. Y cada 3 meses tenemos encuentros intensivos completos de sábado y domingo. La formación empieza en marzo y termina a fin de enero el primer año, igual el segundo año. Así es el modelo de la formación. Luego hay un posgrado que no es obligatorio hacerlo. Y eso nos lo podrían hacer llegar Por para supuesto. tenerlo y Claro, poder ustedes estudiarlo. van a recibir los programas, las fechas, los horarios de comienzo, pero ¿nos dejaron los mails de ustedes? Aquí sí faltaba. Pamela, tu mail no lo tenemos. ¿Cómo es tu mail? Mi correo es, te lo doy acá así en voz o lo anoto. Pues es difícil, ¿nos lo No, dictas? A ver cómo sí, es. es doble P de Pamela Paz, Sí. ¿Ve? PP eso, y latina, y S de sala, sí. 1970 Ujú. @gmail.com. Excelente. Bueno, sí, nosotros les vamos a mandar los programas. Sí, eh, disculpa, si Vicky también lo puede dejar porque dejó el número, pero sí puede dejar el correo Ah, también. ok. Pero, como que, El mío es Arqui, de arquitecta, pero solo Arqui. Vicky Gacha @gmail.com. Así como está mi nombre. es Archi con CH o con Q. Archi. Con Q. Archi o Arqui. Arqui, Arqui de arquitecta. Ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Me quedaría la duda de saber dónde sí serían los encuentros, si se da el grupo de personas, en dónde se darían los encuentros presenciales, como en qué Estamos país. viendo porque no, es que hay, en cada país es la ciudad lo que estamos viendo. O sea, acá en Chile sería en Santiago. En Colombia, como hay algunas personas que están ya interesadas, que son algunas de Medellín y otras de Cali, y algunas de Bogotá, todavía no sabemos. Tenemos que esperar al mes de marzo para ver cuántas personas va a haber de cada lugar. Pero bueno, esperemos que dentro del país sea un espacio cercano donde puedan trasladarse. ¿Mm? Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? En el mes de febrero seguramente va a haber otro encuentro donde vamos a trabajar algo vivencial también. Hoy no, pero bueno, si tienen ganas de hacer alguna vivencia, vos ya conocés la bioenergética, Vicky, pero Pamela, no sé si alguna vez hiciste algo, si sabés Eh, cómo procede la bioenergética. la verdad es que no sé cómo procede, pero he leído hace años atrás y siempre tengo un librito ahí a mano de Alexander Lowen que leo, que trato de ir como siempre teniendo información. Y Claro, años atrás, claro, Ujú. años atrás, bueno, también un poco a través de un amigo que es psicólogo, terapeuta,
en talleres él hablaba mucho de Wilhelm Reich. Bueno, Pero claro, no te sé vas a cómo encontrar, procede. claro, te vas a encontrar con la experiencia que es hermosísima, porque bueno, fundamentalmente es pasar por la experiencia de cómo ciertas posturas o algunas Claro, prácticas inciden tan profundamente en nuestra organización tónico-emocional que empieza a recorrer el cuerpo movimientos involuntarios, que aparece la memoria de las situaciones conflictivas que ni recordábamos y que bueno, todo eso es un material hermosísimo como para empezar a transformarnos y elaborar eso que venimos a buscar como un otro modo de estar presentes en nuestra existencia, ¿no? interesante, muy interesante. Bueno, esperemos verlas en marzo. Se está formando un grupo muy lindo con gente de distintos países de Latinoamérica. Y bueno, la escuela tiene una trayectoria de muchos años, más de 30 en Latinoamérica, y espero que si toman la decisión de formarse, se comprometan a trabajar fuerte porque bueno, es un proceso que invita a poder entrar, atravesarnos por todo lo que tiene para enseñarnos y llevarnos muchas herramientas. ¿Mm? Una pregunta que me surge es, ¿quiénes son los profesores? ¿Solo eres tú o hay varios o cómo es? No, no, no. Yo doy toda la parte de bioenergética. La doctora Nelly Dalancieri, que es una persona de muchísimos, más de 40 años de trabajo sobre la anatomía funcional de anatomía. Es una anatomía viva, no es una anatomía de estudiarla en los libros. Adrián Kanji, que es el que da Ecopoéticas, es uno de los filósofos contemporáneos de Latinoamérica más importantes. Y Laura Gadet da Elementos de Psicoanálisis. Cada una de las personas que estamos en la formación somos personas que tenemos muchos años de trayectoria y yo he elegido a las personas que me acompañan por afinidades y por aportes muy valiosos que pueden hacer para la formación de ustedes. Ok, Ustedes van a recibir igual el programa, quiénes somos, todo lo que necesiten conocer, ¿sí? ok, Bueno, eh, muchas gracias. Bueno, gracias por haber participado. Estén muy no, gracias bien. por el espacio de todos. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias.